¿Un país en contra de la tolerancia? Mi pregunta es, ¿estamos involucionando? Miles de colombianos vestidos de blanco gritaron indignados este miércoles 10 de agosto del 2016 en una de las que fue probablemente una de las marchas más grandes que ha tenido Colombia en toda la historia. Pidieron al unísono por lo que consideran la defensa de la familia. Cada persona lo hizo a su manera. Algunos adultos mayores rezaron el rosario, otros salieron con las fotos de sus familias. Algunos grupos llegaron en chiva y la gran mayoría fue con sus hijos. Todos pedían que el gobierno respetara su derecho a educar a sus hijos según sus valores. Hace unos días se hizo público en las páginas oficiales de la ONU un documento llamado Ambientes Escolares Libres de Discriminación, el cual hasta ahora era un documento en construcción, es decir, un borrador técnico hecho por las organizaciones de las Naciones Unidas y el Ministerio de Educación de Colombia. Cabe mencionar que la publicación de este documento fue difundida sin la autorización del Ministerio de Educación, y esto lo hizo la ONU por efectos de transparencia. Resulta que en el 2014 Sergio Urrego se suicidó a causa del bullying y matoneo que sufría en la institución en la que estudiaba. Después de esto, su madre puso una tutela a la Secretaría de Educación de Cundinamarca y en respuesta a esto se hizo un fallo para dar cumplimiento a la sentencia T478, mediante la cual la Orden Constitucional ordenó al Ministerio de Educación revisar extensivamente todos los manuales de convivencia del país, para así asegurarse que fueran respetuosos con respecto a la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes. Un grupo desconocido de personas divulgó lo que parecían ser las cartillas del Ministerio de Educación. Anexaron partes de revistas pornográficas de Bélgica y guías de Argentina y Chile como supuestas guías de orientación sexual. Se decía que iban a ser distribuidas en las diferentes instituciones y de hecho esto llegó a tal nivel de manipulación que así fue. Alcanzaron a ser entregadas a nombre del Ministerio de Educación sin ningún tipo de autorización, con la intención de preocupar y confundir a los padres de familia. En consecuencia de la viralidad en redes de las dichas cartillas, el lunes 8 de agosto del 2016 se hizo una rueda de prensa en la Conferencia Episcopal Colombiana por el cardenal Rubén Salazar, en donde hizo un llamado a todas las personas de todos los credos, en especial a las iglesias y sus respectivos pastores, en que alzaran la voz contra la ideología de género este 10 de agosto del 2016. Nos tomamos la mínima molestia que sentimos que alguien debe tomarse para opinar al respecto y nos leímos las cartillas de principio a fin. Y vale la pena mencionar que estamos bastante seguros que al menos el 70% de las personas que fueron a marchar se quedaron con máximo una vaga imagen hecha para leerse con mala interpretación, cortando el resto de las explicaciones que estaban siendo dadas en estas. Incluso la FM publicó hoy que durante las marchas sucedidas en esta semana se recogieron firmas en contra del plebiscito. La gente no sabía que estaba firmando ni siquiera. ¿Por qué nos atrevemos a decir que estamos seguros que muy pocas personas se tomaron el trabajo de leer el documento completo de Ambientes Escolares Libres de Discriminación? Primero, porque se sabe que se repartió material que no correspondía a las cartillas originales, el cual se hizo viral. Segundo, porque conocemos la información que se estaba dando para la convocatoria a las marchas. Y tercero, porque esta cartilla va mucho más allá que solo advertir que niños, niñas y adolescentes pueden y tienen la libertad de usar el uniforme de colegio con el que se sientan cómodos, dependiendo de su condición física u orientación sexual. Estas cartillas promueven datos tan importantes como que el sexo hace referencia a la configuración de las corporalidades, en razón de tres características principales como lo son lo cromosómico, lo gonadal y lo genital. Por ejemplo, solo hablando de lo cromosómico, esto hace referencia a la carga genética de una persona, en este caso a los cromosomas sexuales. Se identifican a los que tienen una carga cromosómica sexual XX como hembra y XY como macho, y quienes tienen una trisomía, o sea, no solo dos letras sino tres, como XXX, XYY o XXY, como intersexuales. Incluso algunas personas intersexuales pueden tener una carga cromosómica igual a la de las hembras o a la de los machos. Tradicionalmente se ha enseñado que solo hay dos sexos y además que estos deben ser o de una manera o de otra, cuando en realidad la configuración de los cuerpos humanos es más compleja que una diferencia entre dos. Así que en el Ministerio de Educación, ni la ministra ni la ONU se inventaron que la gente no nace con un género en específico. No porque tengas pene eres hombre y no porque tengas vagina eres mujer. Por ejemplo, si una hembra genera niveles de testosterona más altos de los que normalmente debería generar, le va a empezar a salir más vello, le va a empezar a cambiar la voz, su espalda se va a anchar más y de esta manera su apariencia va a ser la de un hombre pero con vagina. Incluso los genitales también pueden llegar a modificarse bajo este efecto.
Personas sin criterio que se dejan guiar vagamente por los líderes mentirosos y manipuladores de nuestro país. Personas que se dejan guiar por las masas sin antes averiguar qué está pasando realmente. Asuma esto como la realidad de la vida, porque ni usted ni nadie podría negarse a tal magnitud de personas. Qué pena y tristeza me daría ser alguno de ustedes cuando mi hijo o hija me confesara ser gay o lesbiana, sintiéndose de la peor manera posible por el mismo odio que algunos de ustedes se han encargado de sembrar en las nuevas generaciones. No querría ser esa persona cuando mi hijo me confesara ser de la comunidad LGTBI y yo tuviera que contarle que alguna vez fui a una marcha para promover la desigualdad, la intolerancia y la homofobia, sin antes preguntarme la verdadera razón de estos hechos tan desmedidos. ¿Y qué pensaría su hijo literalmente obligado a ir a una de estas marchas en contra de él y lo que es? El autoestima y la vergüenza de todos esos niños ahora es gigante gracias a su discriminación. Porque en vez de una marcha en contra del Ministerio de Educación y en contra de la comunidad LGBTI, no se hizo un debate. Incluso si de verdad se implementaron las cartillas en los manuales de convivencia, se les especificó a los colegios que estaban en libre potestad si incluirlos o no en sus manuales, o incluir lo que les parecía correcto, y lo que no les parecía correcto pues no lo incluían y simple. ¿Para qué tapar eso con un dedo? ¿Por qué no enseñar una realidad? ¿Para qué retrasar más el conocimiento? ¿Para qué ocultarlo cuando son pequeños y en un tiempo lo van a tener que entender, y cuando estén en ese tiempo se les va a hacer mucho más difícil porque no es familiar para ellos algo que no se les enseñó desde su infancia? Entre más criterio uno crea tener, con mayor dificultad se podrían cambiar opiniones respecto a cosas ya aprendidas. Es que es tan natural ser gay como ser heterosexual. Las familias homoparentales existen, las personas intersexuales existen, los hombres por decisión existen, las mujeres por decisión también, y es un hecho, es una realidad. Deben darles la posibilidad para que ellos puedan elegir según su criterio. La solución no es seguirles tapando los ojos y reducirles todas las opciones. No queremos que crezcan siendo ignorantes e intolerantes. Lo que queremos es brindarles la posibilidad de escoger, sin someterlos y presionarlos a lo que viven en este momento, que es el desconocimiento absoluto del tema. Actualmente se conoce que en los colegios hay una ausencia de educación respecto a la orientación sexual de los niños. ¿Cuánto no hubiera querido yo que en el colegio me hubieran enseñado que ser gay es natural, que ser gay no está mal? ¿O por qué creen ustedes que la mayoría de personas en el mundo salen del closet después de salir del colegio? Porque en el colegio, al tener este vacío en la educación, al no tener inclusión y al no tomarlo como algo cotidiano, puede llegar a ser casi que omitido por los profesores y las directivas. Esto frustra y confunde a los niños cada día más al no aceptarse como lo que son. ¿Cómo hacer entonces cuando existe este gran vacío en la educación para que precisamente agentes como el Ministerio de Educación, como rectores y profesores en los colegios, hagan énfasis sobre un vacío que existe del respeto a esa persona que definitivamente no se encuentra entre el hombre y mujer, sino que es una persona intersexual, o simplemente a los niños que tienen diferentes orientaciones sexuales? A veces parece que a la gente se le está olvidando que los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales también somos personas que tenemos derechos, y entre esos derechos está el derecho a la información y el derecho al conocimiento. Y esta gente, con miedo a que su hijo se ponga una falda, le están arrebatando el derecho a la inclusión, al enterarse de qué son y a entenderse cómo son. ¿A qué edad creen que un intersexual se da cuenta que es intersexual? ¿A qué edad creen que un intersexual le cuenta abiertamente a la gente que es intersexual, si es que lo hace? Es más, ¿acaso usted sabe exactamente qué es un intersexual? Probablemente no, y no está mal, pero si usted no lo sabe es porque nadie se lo enseñó. Y puede que esto no haya afectado en lo más mínimo su vida, porque probablemente no es intersexual. Pero y entonces, ¿cómo pedimos inclusión cuando estamos tan ajenos a realidades de las que estamos rodeados todos los días? No se pretende lavar las cabezas de los niños. Lo que buscamos es informarlos y llenarlos de herramientas sobre sí mismos para que podamos vivir todos en un mundo de respeto, valores y principios. Le están dando permiso a la sociedad de marginar y maltratar las diferencias de los demás, y eso es un crimen. Artículo 134A. Actos de racismo o discriminación. El que arbitrariamente
impida, obstruya o restrinja al pleno ejercicio de los derechos de las personas por razones de raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual. Incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y pagará una multa de hasta 10 o 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si estas personas que están marchando se encargaran de criar a sus hijos, no en los valores que ellos se inventaron en contra de la gente homosexual, los valores de verdad, si estas personas les inculcaran respeto, la igualdad, la solidaridad y a cómo realmente entender que existen personas diferentes a ti y que no por eso debemos herir a los demás, ni siquiera tendrían que revisar los manuales de convivencia. Esto se está haciendo justamente para evitar que estas personas dejen de arruinar a las futuras generaciones con sus pensamientos retrógradas, basados en interpretaciones que ellos mismos decidieron hacer sobre la Biblia. En Levítico 18:22 dice que cuando un hombre duerme con otro hombre es abominación. En este tiempo una abominación no significaba un pecado. En Levítico también dice que comer mariscos o mezclar telas también era una abominación. En el Deuteronomio 22 dice que si una mujer llega a su boda no siendo virgen debe ser regresada a la casa de su padre y ser lapidada. Entonces, ¿qué deberíamos decirle a la comunidad LGBTI? Deberíamos decirles la verdad, que Dios nos ama como somos. El Papa Francisco dijo que no se debe marginar a estas personas y que se deben integrar a la sociedad. Dijo que la iglesia debería disculparse con los homosexuales por haberlos marginado. Y aún así, estamos en un estado laico en donde no hay una unión entre el gobierno y la iglesia. La iglesia no puede gobernar ni tomar las decisiones del gobierno. Según la ley del derecho a la libertad religiosa, artículo 2. Ninguna iglesia o confesión religiosa es o será oficial o estatal. Artículo 3. El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, estas cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. La familia debe estar compuesta de amor, y el amor no solamente te lo puede dar un papá, una mamá y un niño, señores. No castiguen a sus hijos con su homofobia, permítanles hacer un cambio y aprender en el colegio que si lo son no está mal, y que si algún amigo de ellos lo es tampoco está mal, y que si a los 40 años por casualidad se encuentran a alguien de la comunidad LGTBI, lo traten con tal respeto y tal naturalidad que la gente de la comunidad se sienta sorprendida y valorada por fin. Deben dejar de rechazar a las familias por ser diferentes a las únicas que ustedes consideran que deben ser capaces de ser respetadas. ¿Las otras no son familias? ¿Cómo pueden llamar familia a lo que solo conforma un hombre, una mujer y un niño? Yo conozco familias inundadas de valores conformadas por dos mamás o por dos papás. La libertad y derecho de un individuo limita cuando empieza la libertad y los derechos de los demás. No podemos basar los principios, los valores, las leyes y la educación de este país en fobias e intolerancias de las que padecen muchas de las personas en este país. Quiero hacerle un llamado especial a todas las personas abiertamente homosexuales, incluso a las personas que no han salido del closet también, a ser activistas, a luchar cada día por nuestros derechos, a educar, a acabar con la ignorancia, a ver si hay paz, respeto, tolerancia y comprensión de una vez por todas en el mundo. Si tú no eres parte de la comunidad, pero aún así te sientes acorde a lo que exige, si realmente puedes ver más allá de interpretaciones vagas y estereotipos, hagamos valer nuestra palabra. De verdad no saben lo increíbles que son los gays. Son inofensivamente increíbles y en su mayoría seres humanos enriquecedores. Dense la oportunidad desde el fondo de su corazón y aprendan algo nuevo. Apóyennos, porque ya no somos nosotros y ellos. Ahora somos todos. Oh.